Continuando con el ramo de cubicación en tercer año de edificación, para el día de hoy trabajaremos objetivo, conocer y obtener el volumen. Ya hemos estado trabajando ya con las dimensiones lineales, ya hemos trabajado con las dimensiones de área y ahora nos toca trabajar con las dimensiones de volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen entonces es la multiplicación del largo por el ancho por el espesor. Aparecen tres dimensiones como lo habíamos mencionado en el video anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el volumen? Volumen es la multiplicación del largo por el ancho por el espesor. Estaríamos hablando aquí de tridimensional, ¿ya? Tridimensional, ¿ya? Por eso es importante tener claro que el volumen, ¿qué es lo que es? Es un espacio, tiene cuerpo, por eso ahora ya no hablamos de figuras geométricas, sino que hablamos de cuerpos geométricos, una caja, cualquier receptáculo, ¿ya? Es importante entonces que en este caso son tres dimensiones que las que se toman, el largo, ancho y el espesor. ¿Para qué nos sirve nosotros manejar estos conceptos del volumen? Claro, porque cuando vamos avanzando después en este módulo, vamos a ver que vamos a necesitar el volumen del cimiento para determinar cuánto hormigón va a entrar ahí. Para los pilares, para los radieres, para todo lo que tenga cuerpo, como en la construcción todo tiene cuerpo, ¿ya? Vamos a necesitar esos datos. Sacar el volumen de un pilar, el volumen de un radier, el volumen de un cimiento, todo necesitamos volumen para poder determinar la cantidad de material que vamos a depositar ahí. Como veíamos en el video anterior del área, también nos servía para el área para determinar todo lo que tiene que ver con revestimientos. ¿Ya? ¿Qué es lo que son los revestimientos? La última parte que queda el contacto con el ser humano. Por ejemplo, las mismas paredes están revestidas. ¿Ya? Es decir, una estructura construida en el fondo es como la capa. Me he visto y me revisto. En el caso de la madera tenemos por ahí aleaciones térmicas, acústicas, y después le ponemos las distintas placas, ¿ya? Y eso es revestir. Entonces los revestimientos son lo último que queda en la construcción en contacto con el ser humano. Y estas superficies normalmente tienen que ser muy estéticas, muy bien terminadas. Llámese esto cerámico, porcelanato, eh, piso flotante, las mismas paredes, ahí tenemos fibro de cemento, placa OSB y etcétera, una serie de otras cosas, ¿ya? Pero ahora nos estamos centrando en el volumen. Vamos a ver entonces un ejemplo práctico de un volumen, normalmente en algo cuadrado tradicional. Entonces, vemos aquí que tenemos este cuerpo. Recuerden que ahora ya no hablamos de figuras geométricas, sino que hablamos de cuerpo. Y en este caso tenemos un largo, un ancho y un espesor. ¿Ya? Decíamos que el largo era la medida más grande, el ancho la medida intermedia y el espesor la medida más chica. En este caso es un cubo, un cubo. Vamos a poner una medida determinada, nomás, y como es un cubo tienen que tener las mismas dimensiones. Vamos a poner aquí 3 metros, 3 metros y 3 metros. ¿Ya? Recuerden, igual que el área se trabaja en las mismas unidades. Aquí estoy obligado a trabajar en una unidad de medida. En este caso estoy usando el metro. Y si esto lo llevamos a cabo, 3 metros por 3 metros por 3 metros, esto es igual, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver acá que tenemos 27 metros cúbicos. Aquí ya cambia un poco la terminología. Entonces decíamos que tenemos 27 metros cúbicos. Ahora, volviendo al origen de por qué aparece ahora cúbico, recuerden que hemos visto estos tres términos. M, M al cuadrado, y ahora estamos viendo M al cubo. ¿Qué significa M sola? Que es una medida lineal. ¿Qué significa M al cuadrado? Que estamos hablando de área o superficie.
Y cuando hablamos de m al cubo, estamos hablando de cuerpo o volumen. Ahí están los tres conceptos entonces. Cuando aparece la m sola o el centímetro solo o el milímetro solo, estamos hablando de una unidad lineal, ¿ya? Con una sola dirección. Cuando hablamos de m al cuadrado, estamos hablando de superficie o área que tiene dos dimensiones, un largo y un ancho. Dos dimensiones. Y cuando hablamos de m al cubo, estamos hablando de tres dimensiones, un largo, un ancho y un espesor, ¿ya? Los que quieran saber un poquito más sobre esto y volviéndonos al origen de la matemática, hablamos de la X, la Y y la Z, ¿ya? En términos matemáticos o físicos, en el plano cartesiano, ¿ya? Cuando hablamos de una unidad lineal, oye, ¿cuánto mide esto? Mide X o mide Y. Solamente hablamos de unidades lineales. Cuando hablamos de X e Y, ya estamos hablando de área. Y cuando hablamos de X, de Y y de Z, estamos hablando de volumen. Ahí, para seguir enriqueciéndonos un poquito más y saber que todo esto al final se mezcla en una carrera técnica, la matemática, la física, etc. Ahora, volviendo al origen de esto, ¿por qué me da el cubo? ¿Se acuerdan? Dice que cuando tengo una multiplicación en las potencias, considerando solamente el apellido, la unidad nomás, porque aquí las cifras ya se multiplicaron, fueron 27, dice que se conserva la base y se suman los exponentes. Y decíamos que si no tiene un número, va a siempre tener el 1. Entonces se conserva la base y se suman los exponentes y me da 3. Y es por eso que ahí aparece el metro cúbico. Esa es la razón, el origen matemático de por qué entonces podemos simbolizarlo o expresarlo como metro cúbico. ¿Ya? Muy bien. Este es un cubo, así que por lo tanto es muy fácil obtenerlo, de muy fácil resultado. Pero vamos a cambiar un poco y vamos a ir a la forma de un pilar, que es lo que normalmente nosotros tenemos, o un cimiento, o un sobrecimiento, etcétera, que no tiene una forma tan precisa, que tiene una variación en su largo, ancho y espesor. Entonces vamos a hacer un pilar, ya vamos a hacerlo aquí un poquito más largo, efectivamente. Y vamos a unirlo acá para que quede bien el dibujo, ¿ya? Entonces ahí tendríamos un pilar. Necesito determinar el volumen para saber cuánto hormigón debo tirar o depositar ahí. Vamos entonces a poner las respectivas cotas y vamos a dar dimensiones. Vamos a trabajar en metros todavía para que no confundirlos, pero ya saben, si yo esto lo pusiera, o vamos a trabajarlo, vamos a hacer las conversiones. Vamos a suponer que este pilar mide 3,5 metros, ¿ya? 3,5. Vamos a suponer que el ancho es 25 centímetros, perdón, el espesor, y vamos a suponer que el ancho mide unos 500 milímetros. Seguramente ya ustedes están pensando, ¿qué es lo que hay que hacer? Correcto, hacer las conversiones. Tengo las tres unidades de medida y no las puedo utilizar mezclándolas y menos con la multiplicación. Entonces me obliga a buscar una unidad en común. Pregunta, ¿qué unidad vamos a usar? Correcto, el metro. ¿Por qué el metro? Porque me da expresiones más concretas y de menos cifras. Si usamos los milímetros serían números muy gigantes y me podría permitir a mí en algún momento o llevar a cometer un error. Porque si se me queda un cero, si pongo un cero de más, las cifras se distorsionan. Entonces vamos a llevarlo todo a metro. Utilizando el principio de conversión de unidades métricas, volvemos que 25 centímetros. Vamos a pasar de una unidad inferior a una superior que es el metro, entonces estoy obligado a dividir. ¿A dividir por qué? Por su equivalencia. Y en este caso es por 1000. No se compliquen en utilizar calculadora, no hay problema. Entonces 25 dividido por 1000, cuando la aprenden todo eso, aquí 25 dividido por 1000, es igual a 0,0, esto es igual a 0,025 metros. Ya hice la conversión ahí. Vámonos ahora a los... Ay, no, perdón. Es parte del aprendizaje. Cuidado, estamos hablando de 25 centímetros. 25 centímetros. Por lo tanto, se va a pasar de centímetro a metro a una unidad superior. Se divide, pero por la equivalencia. Y en este caso la equivalencia en centímetros es 100. Un metro es igual a 100 centímetros. Así que casi nos equivocamos. No equivocamos en realidad, pero
Así es este proceso de aprendizaje. El error es parte del aprendizaje. Entonces sería 0,25 metros. Y ahora sí, vamos al milímetro. Tenemos 500 milímetros. Voy a pasar de milímetro a metro, a una unidad superior. Por lo tanto, tengo que dividir. Esa es la operatoria matemática que siempre debo hacer cuando paso una unidad inferior a una superior. Y en este caso, vamos a dividir por la equivalencia. ¿A cuánto equivale un metro en milímetros? A 1000. Y ahora, 500 dividido por 1000, esto me va a dar a mí 0,5 metros. ¿Lo comprobamos con la calculadora? No hay problema, la tecnología está para que lo usemos. 500 dividido por 1000, eso es igual a 0,5. Chicos, no hay problema en usar la calculadora, si el asunto es que hay que tener claro cómo hacer el procedimiento de transformación o conversión. Así que la tecnología está a nuestro servicio si no hay problema en usarla. Ya, muy bien. Llevado todos los números ya a una única unidad de medida, en este caso el metro, ahora procedemos a buscar el volumen. El volumen siempre se obtiene de la misma forma, multiplicando el largo, el ancho y el espesor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el largo? Le escucho. Bien, Yocho, estás atento, siempre estás atento, Yocho, muy bien. El largo entonces son largo por ancho por espesor. Y en este caso, como dijo Joshua, es 3,5 metros. ¿Por qué? Porque es la medida más grande. Belén, veamos si está atenta. ¿Cuál es el ancho en este caso de las 3 unidades que están ahí o las 3 dimensiones que están ahí? ¿Te escucho? Bien, muy bien. Son los 0,5 metros. Y ahora vamos a buscar el espesor. ¿Quién está ahí? ¿El Joan, el Nico? ¿Quién está por ahí? Muy bien, cualquiera de los dos lo contesta y me dice que es muy bien. 0,25. 0,25 ¿qué? Metros. Siempre apoyado y guiado por el apellido, siempre llevándolo, cargándolo encima. Bien, no somos tan matemáticos mentalmente, así que podemos usar la tecnología, no hay problema. Entonces procedemos a hacer el cálculo. 3,5 por 0,5 por 0,25, eso me da a mí 0,4375 metros cúbicos. Eso me está indicando que estamos hablando de volumen. 0,4375 metros cúbicos. Muy bien, pero el número está muy grande. Hoy día hay una ley que se llama la ley del redondeo. ¿Ah? Si uno vale, por ejemplo, un producto vale 25 o 25,7 pesos, te sale algo, entonces se redondea al entero mayor o al entero inferior. Así se le llama técnicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esta va a ser una política que nosotros vamos a usar también de aquí en adelante. Siempre después de la coma vamos a usar 2 dígitos nomás. ¿Ya? Después de la coma. Entonces debería quedar aquí en 0,43 metros cúbicos. Pero vamos a usar la ley del redondeo. Como está pasado del 5 al 7, vamos entonces a agregárselo a el 3, es decir, va a pasar a ser 4. Va a ser 0,44 metros cúbicos. Y con esto nos vamos a quedar. Porque si es mayor que 5, le vamos a agregar un entero al número adelante. En este caso, como era 43, pasa a ser 44. Y este va a ser nuestro resultado. 0,44 metros cúbicos. ¿Queda claro? Ahora, hay una cosa importante que vamos a volver a mencionar, aunque cuando tuvimos clases los primeros días de marzo, dijimos que esto se llama procedimiento matemático o memoria técnica. La memoria técnica es dejar en claro los paso a pasos cómo llegué a ese resultado. De aquí en adelante, en cubicación es importante dejar la memoria de cálculo o la memoria técnica. ¿Por qué? Suponte tú que yo a una persona le digo, señor, ¿sabe qué? Este trabajo le sale 4 millones de pesos. Y el tipo se va a espantar, pues. Pero, ¿cómo 4 millones de pesos? Entonces usted como técnico del Liceo Técnico Profesional Mannheim, usted va a decir, mire, lo que pasa es que cuando yo estudié, a mí me enseñaron que todas estas cosas se deben hacer por orden y por procedimientos técnicos bajo la memoria de cálculo.
Entonces tú le vas a mostrar, miren, esto me dio resultado el volumen, esto son lo que cuestan los materiales y esto es la mano de obra. Entonces el hombre lo va a ver, lo va a analizar, va a decir, disculpe por haber desconfiado de usted, pero usted tiene toda la razón. Todo este trabajo con los materiales y mano de obra, según sus cálculos, sale 4 millones de pesos. Entonces el hombre ya no se va a impactar. Además que técnicamente, para serles sinceros, chiquillos, no son los técnicos, los ingenieros y de ahí para arriba, los de la NASA y todo, tienen que justificar técnicamente por qué llegaron a esos resultados. Entonces, de aquí en adelante, el procedimiento matemático debe quedar expresado. ¿Ya? ¿Y cómo se va a llamar? Memoria de cálculo, memoria de cálculo o técnica. En otras palabras, esto vendría a ser entonces el procedimiento matemático que le llevó al resultado obtenido, ¿verdad? Que lo llevó al resultado. Entonces, ese procedimiento matemático que te llevó a justificar esta cantidad de dinero, o esta cantidad de material, o esta cantidad de volumen, o esta cantidad de área, o esta cantidad de metros lineales. Es la justificación matemática de tus resultados. Entonces, haciendo un resumen, vamos resumiendo este asunto. El volumen, ¿qué es lo que es? Es la multiplicación del largo, el ancho y el espesor. Por lo tanto, estamos hablando de dimensiones, de 3 dimensiones, ¿ya? Y se obtiene a través de, o se expresa el resultado, la cifra, la cantidad, acompañado de una letra, en este caso la M, con su número 3 arriba, que indica volumen o cuerpo, ¿ya? Muy bien, para hacer este tipo de trabajo debemos hacer el procedimiento técnico de tal manera que se justifique por qué llegamos a esos resultados. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, muchachos, porque es interesante que ustedes desarrollen este tema. Vamos a borrar la pizarra, voy a hacer unos dibujos y luego ustedes los van a desarrollar. Muy bien, muchachos, ahora viene el ejercicio que tienen que desarrollar ustedes. Miren, aquí está el ejercicio. Tenemos el pilar 1, el pilar 1, el pilar 1 y el pilar 1. Eso en interpretación de plano quiere decir que son 4 pilares que tienen las mismas dimensiones, ¿ya? Son 4 pilares que tienen las mismas dimensiones, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el pilar 1 donde salen las medidas, que no es necesario repetirla en todas porque son todos el mismo modelo. Dice que tiene 75 centímetros por un lado y tenemos 0,5 metros por el otro. Ahí ustedes tienen que determinar cuál es el ancho y cuál es el espesor, ¿ya? Y cuidado, porque están en unidades de medida distintas. Ahí, ojo, ahí hay que hacer el ejercicio de transformación, ¿ya? O de conversión de unidades métricas, ¿ya? Y la altura de este pilar, ¿ya? De cada uno de estos es 3.700 milímetros. Otra unidad, estamos usando las 3 unidades. ¿En cuál va a trabajar usted? ¿En cuál se ha sugerido? Lo dejo ahí como pregunta interesante. Usted va a tener que trabajar en una unidad nomás, ¿ya? Muy bien, insisto, son 4 pilares que son iguales, idénticos, ¿ya? Y que tienen las dimensiones allí determinadas y establecidas. La pregunta y el ejercicio es, ¿cuál es el volumen de un solo pilar? De uno solo, en sí. ¿Cuál es el volumen de ese pilar? Por ejemplo, el de acá. La segunda pregunta, ¿cuál es el volumen total de los 4 pilares? Si bien es cierto, son iguales, similares, idénticos, el volumen de uno se va a sacar en forma independiente. ¿Qué habría que hacer entonces para obtener el volumen total de los 4 pilares? Yo sé que ya lo saben. Por lo tanto, hacer este ejercicio, pero al hacerlo, ojo, y enviármelo de vuelta, recuerde, debe justificar sus resultados a través de la memoria de cálculo. Es decir, que usted tiene que hacer paso a paso la operatoria matemática de transformación de unidades métricas, por qué les dio eso, por qué utilizó eso o esa unidad, y después justificar el procedimiento matemático de cómo obtuvo el volumen de un pilar y cómo obtuvo matemáticamente el volumen de los 4 pilares en conjunto. Yo sé que ustedes son muy capaces, yo sé que ustedes son muy inteligentes y por lo tanto lo van a lograr. Yo sé que
a la distancia es medio difícil responder preguntas, pero recuerden, me pueden llamar al WhatsApp por interno y les responderé. No hay problema si tienen alguna duda. Chiquillos, confiando en que lo van a hacer bien, que van a hacer cada uno de los pasos, me mandan los resultados y luego ya veremos otra cápsula respecto a lo que tiene que ver con cubicación y cotización de materiales. Pero estos tres principios matemáticos de dimensiones lineales, dimensiones de área y dimensiones cúbicas, es importante reforzarlo y entenderlo porque después vamos a trabajar permanentemente con esta información. Esto se llama información base o conocimientos previos antes de entrar directamente a lo que es la cubicación directamente. Como siempre, un gusto y un placer y me tiene muy contento, a pesar de la situación que vivimos, este tipo de, o este modelo de aprendizaje que es distinto, que hemos tenido que atrevernos, que hemos tenido que cruzar ciertas barreras. Jamás me pensé estar en una pantalla enseñando y creo que ustedes tampoco pensaron que podíamos estar estudiando a distancia. Todo, y esto también tiene que ver con el tema de los macrovalores o las habilidades blandas. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse y nos hemos adaptado a esta nueva modalidad de aprendizaje. Todos hemos aprendido, todos nos tenemos que esforzar de una u otra manera y en lo particular me siento muy satisfecho de saber que puedo renovarme o innovarme todo el tiempo. Así que los invito a tener la misma política, a sacar lo mejor de la adversidad, que cuando pareciera que estamos todos sufriendo, también podemos sacar aprendizajes significativos e importantes, no solamente para el aprendizaje académico, sino que también para la vida. Hoy día necesitamos ser todos muy fuertes, necesitamos todos ser muy obedientes, hoy día necesitamos ser innovadores, creativos, y se va logrando a través de tirarse el piquero a la piscina nomás, atreverse. Así que gracias muchachos por colaborar y participar en esto y seguimos avanzando entonces en lo que tiene que ver con esta nueva modalidad de aprendizaje a distancia o remota. Nos vemos muchachos.